Dicen que el exceso de amor que Agustín de Hipona descubrió en Cristo Jesús le cautivó y que una noche aquel hombre de corazón inquieto, curtido en la búsqueda de la felicidad, oró así: Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Por fin se sentía lleno de vida. Ansioso como todos de amar y de ser amado, había encontrado la fuente, el camino y el horizonte de la felicidad. Y es que todos de una forma u otra queremos, anhelamos ser felices. Sin embargo, la felicidad parece como jugar al escondite con todo aquel que quiere o pretende atraparla directamente. Deseamos ser felices, pero como ya reconocía Aristóteles, parecemos incapaces de ponernos de acuerdo a la hora de decidir en qué consiste la felicidad. Con todo lo que sí sabemos es que su solo anhelo es capaz de hacernos vibrar. Que deseamos que muchos momentos de nuestra vida fueran eternos, porque toda pequeña felicidad siempre tiende a infinitarse, a poder ser vivida por mayúscula. Incluso cuando nos desgarra el misterio del dolor, hay algo en lo más íntimo de nosotros que nos dice que estamos llamados a la vida. Los clásicos contemplaron algo divino en este deseo y quizá no estaban tan lejos de la verdad. Sin embargo, hoy para muchos esto no es tan claro y mucho menos evidente. Dios parece enemigo de la vida y una amenaza para el gozo humano. Recordemos, esa frase famosa, los llamados autobuses ateos. Probablemente Dios no existe, deje de preocuparse y disfrute de la vida. A mí la primera parte no es la que más me preocupa precisamente. Cada uno es libre a veces de optar ante la pregunta por Dios, de responder. Sin embargo, si nos fijamos, se asocia al hecho de ser creyente el agobio, la inquietud, la preocupación, el no disfrute de la vida. Claro, ante esto se impone una pregunta. ¿Es desde Dios, en su presencia, hacia Él, como se juega y se logra la vida del hombre? La vida feliz, no lo olvidemos. ¿O el hombre está llamado a realizarse al margen de Dios y fuera de Dios? Creo que quizás esta es como una de las preguntas fundamentales que nos tenemos que plantear cuando hablamos de esa relación íntima entre Dios y la felicidad, ¿no? Que no es tan evidente. Yo recuerdo que una vez, cuando era cura jovenzano y en el mundo rural, se me ocurrió hacer una lluvia de ideas a los chavales sobre la palabra felicidad. Salieron 20.000 cosas, 20.000. Pero había una ausencia: Dios. Luego venía a preguntarnos juntos el por qué, ¿no? Y salieron muchas cosas ahí interesantes. La sorpresa brota al fiarnos de la Escritura y dejarnos cautivar por un Dios escandalosamente apasionado por la vida y el gozo de lo humano. Mientras los dioses helenos, mientras los dioses del Olimpo banquetean indiferentes al destino de los hombres, el Dios uno y trino de la confesión de fe cristiana se implica y despliega su felicidad íntima dándose y siendo él mismo la felicidad de lo humano. Queremos ser felices. Y esta fue la experiencia de Agustín. El mismo Agustín compartió y sufrió esta inquietud, padeciendo no sin cierto estupor el drama de una búsqueda en medio de espejismos y fracasos. La ambición y el prestigio social no surgieron el efecto deseado. Lo mismo cabría decir de esa desconcertante y nada original pluralidad de escuelas e interpretaciones de doctrinas esotéricas y mistéricas que bajo una pretensión eminentemente soteriológica zarandeaban y siguen zarandeando el destino de los hombres. Yo mismo estaba hecho un gran problema para mí. Conocería en sus confesiones, al recordarse sumergido en medio del dolor y de múltiples preguntas ante la muerte del amigo. Años antes había afirmado: no me faltaron nieblas que desconcertaron mi navegación y largo tiempo, lo confieso, he contemplado caer en el océano estrellas que me llevaban al error.
hombre de corazón inquieto, tocado desde joven por esa lectura del Hortensius, libro que releerá constantemente a lo largo de su vida. Agustín sabía lo que es amar y ser amado. Conocía la tentación del éxito y de la fama, la incertidumbre ante el futuro, el dolor por la muerte de a quien se quiere, el desengaño. Sabe, conoce, estudia. Domina el saber sobre la felicidad de los clásicos como nadie. Sin embargo, la felicidad se le escapa. Parece escapársele una y otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Los más sencillos nos arrebatan la alegría. Levántase los indoctos y arrebatan el cielo, y nosotros, con todo nuestro saber, faltos de corazón, ved que nos revolcamos en la carne y en la sangre. Agustín anhela la vida feliz, y está con mayúscula. Pero ¿cómo hallar vida feliz, dice, donde ni siquiera hay vida? Una vez más encontramos el drama del hombre que anhela y busca, pero ignora el cómo y el dónde. Por eso el tema de la felicidad no será una anécdota en Agustín. Su reflexión siempre tiene el tono de la biografía, de la experiencia, ¿no? La comprensión de San Agustín sobre la vida feliz es incomprensible sin aquel atardecer de finales de verano del 386, ¿no? Cuando Agustín estalla por fin en un llanto liberador y se deja tocar por la palabra, ¿no? Esa voz misteriosa que le invita a ahondar en el misterio de un Dios que habla. Toma, lee. ¿Qué es lo que lee? Revestíos de Cristo. Lee, medita, ora. El hecho de su conversión, que es como un acontecimiento de gracia que se le impone, va a dar un giro de 180 grados a su vida y a su pensamiento, incluso a su afectividad. Es una auténtica revolución de los amores. La verdad, la felicidad buscada y anhelada no es algo, es alguien. Un alguien que me sale al encuentro en el camino de la vida. Un alguien que me amó y se entregó por mí. Esta frase es de Pablo. Recordamos la carta a los Gálatas. Y es curioso ver cómo coinciden aquí dos grandes genios. Coinciden precisamente en la experiencia de un Dios que se resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes de corazón. Pablo, en su camino de hombre autónomo, que había puesto la confianza en sí mismo y en sus títulos, intachable ante la ley, irreprochable, se encontró con el crucificado, resucitado, y en quien solo había visto una maldición de Dios, descubre la hondura de un amor sin límites. Antes de su encuentro con el resucitado podía presumir de cualquier cosa. Fariseo, de buena cuna, cumplidor, celoso de Dios. Ahora le toca descubrir su verdad, su pequeñez, también su pecado. A partir de ese momento solo puede gloriarse en Cristo. Y algo parecido le sucede a Agustín. También, por así decirlo, tuvo que caerse camino de Damasco. Su fuerza, a pesar de sus incertidumbres, era su saber, sin ninguna duda. Pero hay algo que no dicen los libros. Ni siquiera aquellas lecturas de los neoplatónicos que tanto le habían abierto los ojos. Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dirá, no lo leí allí. Que se anonadó a sí mismo tomando la forma de esclavo hasta la muerte en cruz, no lo dicen aquellos libros. Que murió por los impíos, que no lo perdonaste, sino que lo entregaste por nosotros, no se halla allí. El Evangelio desvela aquello que los grandes filósofos engreídos en su saber son incapaces de ver. ¿Qué toca? Confiar y abandonarse, para aprender de él y descansar en él el alma. Yo buscaba el medio de adquirir la fortaleza que me hiciese idóneo para gozarte, pero no había forma de hallarla que no fuera abrazándome con el mediador entre Dios y los hombres. Árdete a mí, dirá luego, sero ti amavi. Y el tono de sus palabras revela el dramatismo de un corazón enamorado que lamenta no haberse dado cuenta antes de la cercanía fiel y constante del amado, y a la vez la lucidez
de quien es capaz de contemplar su vida con hondura y descubrir en ella el rastro y el rostro de una presencia amorosa, fiel, entrañada de misericordia, saliendo a su encuentro, ¿no? A la luz de la Escritura, especialmente de las cartas de Pablo, y gracias, que esto a veces se suele olvidar, y gracias a muchos rostros, gracias a muchos tus, su madre, Ambrosio, Simpliciano, pues la inmediatez con Cristo es siempre una inmediatez mediada. Agustín va a hallar en el abrazo personal y eclesial del Dios hombre la respuesta a su anhelo íntimo de felicidad. Por eso será la fe eclesial vivida y profesada en el Dios uno y trino la que oriente su eudemonismo, ¿no? El misterio de la felicidad pasa por acoger una presencia que se revela como salvación y gozo. Buscar a Dios y buscar la felicidad coinciden. Dios sale a nuestro encuentro en Cristo, desvelando un amor secreto, originario y fundante que sostiene nuestra vida. La primera palabra en la historia de la relación entre Dios y el hombre no la tuvo el pecado. No sería dejarle demasiado campo al pecado. No la tuvo el pecado, sino el entrañable amor de Dios, del Dios uno y trino, que quiere compartir su vida feliz con el hombre. Este es el secreto que se esconde para Agustín en nuestra sed de felicidad, que Dios mismo ha suscitado en nosotros al crearnos a su imagen y semejanza, capaces de Él. Solo anhelo de felicidad, ¿qué es? Es intuición. Es un rumor de Dios, que Dios mismo despierta atrayéndonos hacia sí. La autoridad de Cristo será la clave y la luz desde donde contemple y relea no solo la filosofía sobre la felicidad, sino su propia comprensión y experiencia de la felicidad. Para que seamos felices, la meta se ha hecho camino. Abrazados a su leño, cruzaremos bien el mar de la vida. Todo esto lo termina recogiendo y sintetizando en esta gran obra de madurez, que es el De Trinitate. Ciertamente es una auténtica suma de la teología trinitaria, pero no parece haber sido esa su intención original. Creo sinceramente que el De Trinitate es ante todo una obra de búsqueda que responde a la exhortación del salmista que reitera una y otra vez: buscad mi rostro, buscad su rostro. Agustín lo que pretende realmente es, como teólogo, pero también como pastor, provocar la experiencia de Dios. No solo informar sobre Dios, sino provocar la experiencia de Dios. En el De Trinitate, la búsqueda teológica es indisociable del deseo místico. Toda su obra es una ardiente búsqueda del rostro divino. Un programa dogmático, ascético y místico que conduce a su encuentro. Quiere elevar poco a poco los corazones al encuentro de Dios. Y es verdad que para eso se verá en la obligación de tener que explicar el cómo de un Dios uno y trino, con temor, con temblor, con humildad. Porque hay que suavizar el escándalo que eso nos supone o la dificultad que eso nos supone cuando nos encontramos o nos enfrentamos al misterio, ¿no? Señor y Dios mío, mi única esperanza, óyeme para que no sucumba al desaliento y deje de buscarte, que me acuerde de ti, te comprenda, te ame. La mística del De Trinitate está siempre llena de resonancias eudemonistas. La búsqueda de la felicidad aparece por todos los lados. No olvidemos, cuando te busco a ti, Dios mío, la vida bienaventurada busco. Curioso ver, entre las múltiples referencias que encontramos al Hortensius o a la felicidad en el Tratado del De Trinitate, curioso ver cómo en el libro 13 mantiene un paralelismo curioso con su primera obra sobre la felicidad, el de Beata Vita. En el de Beata Vita termina su reflexión sobre la felicidad aludiendo a la Trinidad, con una invocación a la Trinidad. Solo en Dios, y no en un Dios indiferenciado, sino unitrino, radica la eterna bienaventuranza.
Se queda ahí. ¿Qué hace ahora? Recoge el guante y profundiza en esta verdad, ¿no? Quizás esta sea la principal novedad que introduce San Agustín en toda la reflexión clásica sobre la felicidad. La íntima unión entre el misterio del Dios uno y trino y el misterio de la felicidad, ¿no? Por eso el eudemonismo de Agustín es un eudemonismo claramente y principalmente experiencial y trinitario. ¿Cuáles son las claves? La primera, afirmar la felicidad de Dios. La Trinidad es feliz. Claro, podemos preguntarnos, ¿puede Dios ser feliz? A empezar porque hablamos del impasible y todas estas cosas, ¿no? En el contexto agustiniano la pregunta sería otra. ¿Puede acaso no serlo? Porque el Dios unitrino que Agustín reclama al comienzo de su obra como sumo bien del hombre ha de ser feliz e inmortal en sí mismo y por sí mismo, porque si no nos engañaríamos al buscar la felicidad. Por eso, en un montón de ocasiones a lo largo del De Trinitate, Agustín confiesa la plena bienaventuranza de la Trinidad. La felicidad, nos dice, pertenece al ser del Dios unitrino, el único, dirá citando 1 Timoteo 6, feliz, soberano e inmortal. ¿Pero qué puede significar para Dios ser feliz? No nos aclaramos a veces en lo que significa para nosotros. Y a veces osamos plantearnos qué puede significar para Dios ser feliz, ¿no? Bueno, la inmortalidad y el poder a las que Agustín hace referencia citando 1 Timoteo, no terminan de definir la felicidad, porque resultan ambiguos. La inmortalidad elimina la amenaza más radical y cierta de la felicidad, que es la muerte, pero solo puede ser feliz una vida eterna que merezca ser vivida. Si no, cojamos, por ejemplo, ese mito tan actual para los jóvenes como es el mito de los zombies, ¿no? Por poner un ejemplo. Una vida eterna así, o una vida eterna cargada de sufrimiento y de dolor, no merece la pena ser vivida, ¿no? Tampoco parece muy clara esa relación entre poder y felicidad. Más bien a veces nos encontramos que el poder no es fuente de felicidad, sino de opresión o de violencia. Claro, por lo tanto, la bienaventuranza divina tiene que apelar a algo mucho más íntimo. Agustín la ubica en el misterio de su ser, la simplicidad de su ser, porque en ti, Señor, no es otra cosa ser que ser feliz. Pero la simplicidad del ser de Dios, lo sabemos bien, no es una especie de mónada indiferenciada, una esencia abstracta, una cosa rara. La simplicidad de Dios es relacional. Dios no deviene Trinidad. Dios es eternamente Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Y se nos revela así, como nos recuerda en varios de los libros, ¿no? Sobre todo en la primera parte del tratado, se nos revela así como es, trinitariamente, como presencia creadora, liberadora, divinizadora. Eso es importante. Simplicidad relacional, pero que se ha revelado en la historia, se ha hecho historia, ha hecho historia. Porque para los cristianos lo importante no es que Dios sea trino, sino que Dios sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Señor y Dador de vida. Y si olvidamos esto, terminamos convirtiendo el misterio de la Trinidad en un silogismo matemático, ¿no? Y así nos va un poquito, ¿no? Así nos va. La simplicidad del ser divino es relacional. ¿Qué significa esto? Que la relación define el ser. No nos define tanto la autosuficiencia como la relación. Y la relación configura no solo el ser, sino también los atributos divinos, su propia felicidad. La felicidad en Dios radica sencillamente en su ser donación gozosa, mismidad en relación. La felicidad del Padre radica precisamente en su paternidad, en ese darse sin reservas al Hijo amado, engendrándolo como hijo y compartiendo con él todo lo suyo, excepto su ser Padre. De la misma manera, la felicidad del Hijo estará enraizada en su filiación, en ese saber acoger el amor y la vida del Padre, en su ser respuesta filial gozosa y agradecida. Por último, el ser don y comunión
del Padre y del Hijo configura la beatitud del Espíritu. Pero Agustín no se conforma solo con afirmar genéricamente la felicidad divina, sino que insiste en que las relaciones intradivinas, las relaciones trinitarias, son, dice, fruitivas, gozosas, placenteras. Aquí tenemos este texto genial de De Trinitate 6. Así pues, esta unión inefable del Padre y de la imagen no es sin fruición, sin amor, sin gozo. Y esta dirección, amor, felicidad o dicha, si son dignas de él estas expresiones humanas, las compendia brevemente Hilario en la palabra gozo, y es en la Trinidad el Espíritu Santo, no engendrado, suavidad del que engendra y del engendrado, etc. El Espíritu es la raíz última de toda beatitud y fruición. La felicidad no podía quedar fuera de Dios mismo. No importa ya ese horizonte feliz que dibujan las relaciones divinas, eternas, de iguales, perijoréticas, fruitivas, sino contemplar el Espíritu como abrazo gozoso de amante y de amado, como garantía de amor mutuo, como principio y fundamento de armonía y fruición de Dios y en Dios. Por medio del don de su Espíritu, Dios mismo inflama nuestro corazón de amor del Dios y el prójimo y enciende nuestra alma en ansias de felicidad. Recordemos esa cita que Agustín repite una y otra vez. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. En el Espíritu podemos gozar de Dios. En tu don descansamos, allí te gozamos. Por eso Agustín no duda en llamar al Espíritu felicitas, beatitudo, beatísima delectatio. Pero Dios no es un misterio encerrado en sí mismo. Dios se despliega dándose. La Trinidad es la felicidad de los hombres. Su gozo nos beatifica. El Dios trinitario es feliz siendo precisamente y trinitariamente la felicidad de los hombres. No nos deja solos en nuestro destierro, no nos deja solos en nuestras dificultades, no nos deja solos atrapados en nuestro pecado ni en nuestra finitud. En su pecado el hombre, nos recuerda San Agustín, no está lejos de la órbita del amor de Dios, no está lejos de la órbita de la felicidad, porque Dios mismo va a hacer posible el retorno hacia la patria querida. Y si nos fijamos, podemos ver un poquito ese horizonte en el que Dios se implica, siendo el gozo de los hombres. Podemos hablar del valor beatificante de la creación. Recuerdo, la primera palabra no la tiene el pecado, sino Dios que quiere compartir su vida divina con el hombre. La primera palabra siempre la tuvo el amor trinitario, y esa es la razón última de la bondad de la creación. Frente a todo dualismo o pesimismo neoplatónico, maniqueísta, Agustín recuerda cómo la creación no brota de la indigencia de un Dios solitario, como había planteado Cicerón en el Hortensius o Lactancio, necesitado de las criaturas para su propia felicidad. No tenía necesidad de las criaturas, sino que las creó por gratuita bondad, puesto que sin ellas, desde una eternidad sin principio, gozó de una felicidad sin mengua. En la misma línea, siglos después, dirá Santa Teresa, qué menester te es mi amor. La creación ve la luz en un aura de amor, de positividad y de sentido, porque ha sido querida por Dios. Dios se regocija en su obra, más aún, ha dejado su huella en la creación, de forma que nosotros podamos buscar su rastro y su rostro en lo creado, de tal manera que podamos descubrir esa sacramentalidad de la creación, de la belleza. La creación encuentra su espacio, su sentido y su valor, no en la nada, sino en la vida de Dios. Por eso no es locura, dirá San Agustín, amar el cuerpo. Amar la creación, in laudem creatoris, es amar al Creador. No hay, por tanto, lugar para el desprecio del mundo ni para espiritualidades de desprecio del mundo. No es locura,
saborear esos pequeños albergues de felicidad que Dios va poniendo a nuestro encuentro día tras día. Albergues que Dios pone en nuestro camino, nos dice, para que procuren nuestro descanso, aviven nuestra esperanza y nos conduzcan hasta Él. Dios ama su creación, se implica en ella, se intima en ella, hasta tal punto que se deja afectar por ella. El inmutable se deja afectar por su creación. Dios no puede dejar de ser ya el Dios de la creación y se implica hasta el final. La hermosura de la creación desemboca en la hermosura más existencial de la redención. Y la verdadera belleza radica precisamente, nos dirá, en el rostro deformado de Cristo para restaurar nuestra hermosura. La creación no es solo ámbito de manifestación de Dios, de revelación de Dios, sino es ámbito de donación de Dios, ¿no? Así los libros 4 y 13 de Trinitate entran en este drama en el que Dios se implica activamente. El hombre, regio media beatitudinis, región media, vive el drama de que anhela la felicidad, anhela la vida, pero es incapaz de dársela. Es incapaz de darse a sí mismo lo que necesita para sí mismo. Aspira a serlo más, pero encerrado en su finitud, se encorva. Se encorva. Eso es lo que significa el pecado. A veces se lo explico a mis alumnos en clase. Esto, aunque sea poco académico, pero queda bien a mí. Y les hago una propuesta siempre, les digo, a ver, vosotros que sois jóvenes, les digo, miraros el ombligo de frente. Para mirarse el ombligo de frente, lógicamente, hay que encorvarse. Digo, ahora caminar. Caminar, atreveros a correr así. ¿No ves? Te das golpes, te das toñas, se las das a los demás. Esa es la experiencia, ese es el drama del hombre cuando se encierra en su propia finitud. Pero antes de que caiga en la desesperanza, el amor acude en ayuda de su enfermedad y todo se juega en un trinitario por nosotros. Pero repito, no es el pecado el que tiene la primera palabra. De nuevo, el Dios que quiere compartir su vida con nosotros. Se hizo partícipe de nuestra humanidad para hacernos partícipes de su divinidad. Pero no solo nos importa para el tema de la vida feliz el hecho de la redención, ni siquiera el porqué de la redención, sino que es significativo el cómo de la redención. El cómo no es nunca un añadido, pertenece al contenido y al acontecimiento de la redención. ¿Cuál es el cómo? Una cruz. La libertad y la humildad con la que Cristo mismo se entrega hasta la muerte se convierte en camino de vida y de gozo en el que el poder del amor vence definitivamente al amor al poder. Lo explica en el libro 13. Sonríe Agustín, comparando como diciendo a los hombres, de cierta manera nos atrae un poco el poder del demonio. Nos atrae el poder. Pero sin embargo, la inmortalidad y la soberbia del poder del demonio se ven desbordadas por algo que no puede. Por algo que en todo su poder no puede. ¿Qué es lo que no va a poder el demonio con todo su poder? Morir por amor. El demonio es incapaz de morir por amor. Ahí es vencido. La muerte por amor en una cruz. Por eso, para San Agustín, no hay otro camino para ser feliz que abrazarse al leño de la cruz, configurarse con Jesús, cruzar el mar de la vida abrazados al leño. Pero no estamos hablando de un pasado. Agustín tenía muy claro que cuando habla de la redención, habla del presente. Agustín tenía claro que Cristo Jesús, el mediador, nos es contemporáneo. Y esto es posible gracias al Espíritu. El Espíritu es el que nos posibilita escuchar en lo profundo a ese Maestro interior que ilumina nuestra vida
para descubrirnos como imagen de Dios, capaces de Dios, seres amados y religados, seres redimidos. El hombre no está obligado a conquistar la felicidad. Si la intentan conquistar, se la va a escapar. La felicidad brota siempre como fruto, consecuencia, como don de una vida vivida secundum Deum, según el Espíritu. La felicidad brota de configurarnos con Cristo Jesús, pero no con un Cristo gnóstico, extraño, esotérico, como maniqueísta, de esos que le prometían el verdadero Cristo. ¿Con qué Cristo nos tenemos que configurar? Pues con el Cristo encarnado, con el Cristo crucificado. A veces es importante también para la pastoral y para la Iglesia. Sabemos muy bien que toda conversión pastoral, ahora que estamos en ese tema, pasa por configurarnos y por encontrarnos con Jesús. Pero no por configurarnos con un Cristo pantocrator, esos que son tan chulos que iluminan nuestras iglesias románicas, sino con el crucificado, con el que lava los pies de sus discípulos, porque el Espíritu no nos va a conducir por caminos distintos a los que condujo a Jesús. Esforcémonos por imitar al que permanece y seguir al que es estable, y caminando por medio de él, vayamos hacia él, porque por su humildad se ha hecho para nosotros ruta en el tiempo, para ser en su divinidad nuestra morada eterna. Y así, configurados por él, habitados por el Espíritu, volvemos en dioses. Fijaros lo que todos los hombres querían, ser dioses como conquista, Dios lo regala. No nos hace falta Prometeo, Dios lo regala. La divinización no supone en todo caso suplantación de Dios ni endiosamiento. Ese es el otro gran peligro, confundir la divinización con el endiosamiento, sino que significa vivir desde Dios, habitados por Dios, que desata nuestra capacidad de ser, conocer y amar de una forma trinitaria y por eso beatificante. De ahí que luego, en la última parte del De Trinitate, San Agustín nos invite a contemplarnos a nosotros mismos, a esa búsqueda todavía un poquito más interior, a descubrir esa huella que Dios ha dejado en todo hombre y mujer creados a su imagen y semejanza, a descubrir ese camino de felicidad que Dios ha grabado ya en nosotros y que tenemos que aprender a leer. Para eso, el primer camino, amar. Amar. Solo podemos descubrir este misterio si lo hacemos con una mirada enamorada, entrañada de amor. Buscamos por amor. Y solo desde el amor podemos adherirnos al que es la verdad, el bien sumo, la justicia. Y si por amor te adhieres a él, dirá San Agustín, serás feliz, ¿no? Sin caridad, la búsqueda del hombre termina siempre en un callejón sin salida. El amor imprime su peso y su gravitación hacia quien es nuestra fuente. Nos conduce hacia Dios y en consecuencia entra nuestro gozo. Y envuelta en el amor trinitario, con la mirada enamorada, podemos dejar que la vida nos vaya mostrando el rastro y el rostro de Dios y de la vida feliz. Por eso tenemos aquí este camino de las analogías, que nos descubre que el hombre no solo es, sino que es en conocimiento y amor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Dios nos ha creado trinitariamente, que nos ha creado como apertura existencial hacia Él, hacia lo otro, hacia los otros. Somos parecidos a Dios y nuestra iconalidad no es un dato estático, sino que es un proyecto, una exigencia de abrazarnos y de configurarnos de nuevo con Cristo y de nuevo con Cristo mediador, con el Cristo encarnado, con el Cristo crucificado. Es curioso que en mitad del discurso sobre las analogías introduzca el capítulo 13 con el tema de la felicidad y con el tema de la redención y de la cruz. Ya había hablado de él
en el capítulo 4? ¿Por qué meterlo otra vez? Pues para evitar que esa imagen que Él ha impreso en nosotros la interpretemos solo de forma como gnóstica, como esotérica, como abstracta. El camino del desarrollo de nuestra iconalidad es Cristo Jesús, mediador entre Dios y el hombre. La iconalidad no es un dato estático. El ser, conocer y amar no es un dato estático, es un proyecto de vida. Y que cuando lo hacemos desde la clave de Dios, cuando lo hacemos trinitariamente, nos va haciendo felices. El reto de ser nos exige una vida que vaya más allá de la epidermis, que nazca y que brote de lo más hondo de nuestra existencia. Sin interioridad que no es autismo, sino que es interioridad de trascendencia, que es interioridad que te saca de ti mismo, no es posible la vida feliz. Vivir desde el interior y no desde la epidermis o la periferia está muy lejos de ese intimismo falso que desprecia la vida. Al contrario, me permite contemplar la vida como memoria de Dios. La memoria de mi ser me permite descubrirme como memoria de Dios, como rumor de su existencia. El anhelo de felicidad no es más que un rumor de Dios que Él ha grabado en nuestros corazones. De ahí la exhortación a conocernos. Conocernos para conocerle. Conocernos para descubrir nuestro proyecto, nuestra más última identidad y vocación. Conocernos para querernos, para amar nuestra creaturidad. Casi siempre cuando hablamos de lo creado y decimos que somos criaturas, nos referimos a lo negativo, ¿no? La debilidad, la finitud, la muerte. Somos criaturas, no somos dioses, decimos. Pero qué pocas veces contemplamos la creaturidad desde el don, el regalo, saboreando el gozo de ser desde. Porque solo cuando se saborea el gozo de ser desde alguien por amor, podemos descubrir lo que significa luego, unidos a Jesús, el gozo de ser para los demás. Con el Espíritu dentro de nosotros, el gozo de ser con los otros. Todo, en definitiva, se juega una historia de amor. No basta con ser o con conocer, hay que amar. El amor no es solo el mandamiento supremo, sino el peso que eleva el espíritu hacia su propio lugar y destino. No podemos conformarnos con poco. Eso es lo que significa el ordo amoris. Y a la hora de amar, si queremos ser felices de verdad, no podemos conformarnos con poco, sino que el objeto, siempre entre comillas, el objeto de nuestro amor, tiene que responder a nuestra más íntima identidad y vocación. El amor nos devuelve nuestra identidad. Somos criaturas amadas y amorosas. Por eso, cuando caminamos, ya podemos empezar a ser felices. Siendo, conociendo, amando, vamos experimentando ya lo que significa ser feliz. La felicidad no se puede poner al final del camino. Desesperaríamos. La felicidad la vamos encontrando poco a poco en el camino. Termino con las palabras de San Agustín. Señor y Dios mío, en ti creemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así concluye Agustín en De Trinitate. Ante el misterio no cabe otro tipo de corolario, sino el balbuceo orante y agradecido. Creo en ti, creemos en ti. Agustín sabe bien que Dios y la felicidad no están lejos, que hay una historia, como todas las historias, a veces de distanciamientos, a veces de encuentros, una historia siempre viva y siempre de amor que une. La Trinidad se nos ha manifestado como felicidad del hombre en Cristo Jesús. Por eso no puede ser un tema tabú ni anecdótico para los cristianos, ni para la teología, ni para la praxis de la Iglesia, porque pertenece al mismo misterio de Dios. Mi felicidad se juega en ese aceptar y acoger el amor de Dios, aceptar mi criaturidad, aceptar el ser desde Él.
Mi felicidad se juega al saberme redimido por amor, como respuesta agradecida que me lleva a darme. Mi felicidad se juega al sentirme habitado por el Espíritu, quien hace posible la felicidad en esperanza y me permite saborear esos pequeños albergues de caminante que Dios nos pone en el camino de la vida. Ante ti está mi firmeza y mi debilidad. Conserva aquella y sana esta. Este es nuestro pleno gozo. No existe otro mayor. Gozar del Dios Trinidad, a cuya imagen hemos sido creados. Muchas gracias.